Vamos a pensar en un ácido. ¿Se acuerdan que cuando hicimos las reacciones químicas, un ácido, yo les dije a ustedes, y una base, era aquel compuesto, por supuesto, que se obtiene a partir del óxido más agua, ¿sí? Hicimos en la pizarra las reacciones químicas. Es aquel compuesto, un ácido, como primera definición, y se caracteriza porque en solución acuosa, evidentemente estos óxidos están en el agua, por eso se convierten en ácidos y en álcalis o bases, en solución acuosa tienen la capacidad de liberar los protones, perder los protones, soltarlos al medio acuoso. Y las bases se caracterizaban por qué y por poder liberar hacia el entorno acuoso, perder el grupo oxidrilo. Eso es lo que a nosotros nos permitía poder formar una sal más el agua, ¿sí? Los oxidrilos con los protones se unían, formaban una molécula de agua, y las otras partes de los óxidos, de los ácidos de las bases, perdón, se combinaban para formar la sal. Entonces, aparecen distintas teorías a lo largo de la historia que, como están ahí expresadas en esta diapositiva, al principio se decía que ya van a encontrar otras definiciones que hablaban de las propiedades que modificaban, ¿no? Uno decía que destruía los metales, lo describían de esa manera, ¿no? Antes, hace mucho tiempo atrás, los alquimistas, los químicos, describían los ácidos, los bases y las bases, los hidróxidos, por las características que producían en los elementos que ellos combinaban, ¿no? Oxidaban el hierro, todas esas cosas. Pero después aparece Arrhenius, que investiga un poquito más a fondo esto, y llega a esta definición porque identifica que los ácidos liberaban protones e identificaban que los hidróxidos o bases liberaban los oxidrilos. Estas dos definiciones son totalmente válidas, son genuinas y legítimas, pero, como siempre hay un pero, no alcanzaban a explicar el rol de absolutamente todas las sustancias que tienen un comportamiento ácido o un comportamiento básico. Entonces es necesario volver a redefinir o buscar una definición más abarcativa. Y así aparece la definición de ácido y base de Bronsted y Lowry. La definición de Bronsted y Lowry, fíjense en detalle qué dice la enunciación. Miren, dice: un ácido es una sustancia que dona protones, es decir, que sigue reconociendo, al igual que Arrhenius, el anterior, que el ácido tiene la capacidad de entregar protones a la solución acuosa, los suelta. Vale. Hasta ahí coincidía con Arrhenius. Pero él dice que una base es aquella sustancia que puede aceptar ese protón liberado. Cuidado con esto. No habla de oxidrilos. Habla de que la base es el compuesto que está aceptando al protón que ha liberado el ácido en solución acuosa. Y ya van a ver cómo esto nos va acercando al agua, a la molécula de agua, como uno de los solventes universales polares por excelencia. Mira, fíjense acá, chicos, lo siguiente. Esta ecuación, yo acá, para mí, esta la saqué de Wolf, para mí tiene una doble flecha. Esta debe ser una ecuación en equilibrio, yo me olvidé de corregirlo acá en el PowerPoint, pero acá es una doble flecha. Miren, si el ácido bromídrico o bromuro de hidrógeno, o se combina con el agua, fíjense, el ácido es
el compuesto que tiene la capacidad de entregar los protones, de cederlos. Entonces, el bromuro de hidrógeno en solución acuosa, cuando se combina con el agua, es el que libera los protones. Por lo tanto, del otro lado queda como bromuro. Pero cuando yo agregué el bromídrico al agua, ¿quién tomó el protón que liberó el bromuro de hidrógeno? Lo toma la molécula de agua. Entonces, en este concepto de la definición de Bronsted y Lowry, un ácido, es aquel compuesto que cede protones. Y una base es aquel compuesto que acepta los protones. Y está visto acá. Miren, el ácido, si yo voy hacia la derecha, le entregó el protón al agua. Entonces, ¿el agua en qué se convirtió? Se convirtió en un ion hidróneo. El agua ha captado, ha tomado el protón. El otro lo ha perdido, por lo tanto, se convirtió en una base conjugada. Entonces, aparece el concepto ácido-base conjugado. ¿Por qué conjugado? Mire, si yo voy desde la derecha, desde acá, hacia la izquierda, para volver a conformar esto, ¿quién es el actor que entrega el protón? El actor que entrega el protón acá, ¿para qué? Para devolvérselo al bromuro, es el agua. Pero claro, esperemos, a ver, si antes, al principio, cuando yo definí de izquierda a derecha la reacción, dije que el agua es el que acepta el protón. ¿Cómo? Ahora el agua lo entrega al protón. Por eso es que se llama ácido conjugado. ¿Y quién acepta el protón? Aquel que lo entregó, el bromuro. Ah, bien, si está aceptando el protón por la definición de Bronsted y Lowry, entonces si acepta protones es una base, claro, pero es la base conjugada de la reacción de izquierda a derecha. ¿Entienden? Entonces, según la definición de Bronsted y Lowry, ácido es todo aquel que cede protones y base es aquella molécula que los acepta los protones. Por lo tanto, el que los cede es el ácido y se convierte en una base conjugada. El que los acepta es una base y se convierte en el ácido conjugado. ¿Por qué? Porque si la reacción sucede al revés, cumplen los roles diferentes según la definición de Bronsted y Lowry. Entonces, Bronsted y Lowry, en resumen, instala el concepto par de ácido-base conjugada. Base, ácido conjugado. Instala en la dialéctica de esta química este concepto, el par ácido-base conjugado. Así lo van a encontrar ustedes en los libros. Los electrolitos son aquellas sustancias, por ejemplo, en un entorno acuoso, que tienen la capacidad de conducir la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, para que una solución pueda conducir la corriente eléctrica, tiene que tener cargas disponibles, positivas y negativas, protones y oxidrilos, por ejemplo, sueltos, ¿sí? Disponibles, para que la corriente eléctrica pueda atravesar por esta matriz de la solución. El agua, por ser una solución polar, acuérdense que hablamos del agua y hablamos puente de hidrógeno cuando hablamos del láser, que tiene densidad de carga positiva y densidad de carga negativa. El agua siempre, siempre, siempre conduce la corriente eléctrica, porque es un solvente polar. Porque el hecho de que tenga polos significa que tiene cargas positivas y cargas negativas. Entonces el agua sí conduce la corriente eléctrica. El agua es electrolítica. Pero si vos tenés agua salada y tenés un recipiente con agua bidestilada de pureza analítica total, si vos medís en el recipiente de agua con sal la conductividad eléctrica, va a ser muchísimo mayor que la del agua destilada con pureza analítica. ¿Por qué? Porque en una
las sales disueltas le va a permitir tener muchas más cargas eléctricas para que pase la corriente a través del seno de esa solución acuosa. Entonces, la matriz es agua en los dos casos. Una es libre de sustancias particuladas y la otra es con sales. Por lo tanto, el agua que tiene disuelto electrolitos va a transmitir la corriente eléctrica con muchísima mayor eficiencia que el agua pura absoluta. Entonces, ahí aparece el concepto de un electrolito fuerte y un electrolito débil. El electrolito fuerte es aquel que conduce con alta eficiencia la corriente eléctrica. El electrolito débil conduce la corriente eléctrica, pero con menor intensidad, con menor eficiencia. Entonces, estos dos conceptos se aplican a los ácidos y las bases. ¿Por qué? Porque si yo tengo un recipiente con agua de pureza analítica total y yo le agrego un ácido, y ese ácido tiene la particularidad de que cuando llega al agua se disocia de manera irreversible por completo, lo que ese ácido está haciendo es entregar todos sus protones positivos y dejando sus aniones negativos, el otro componente de la molécula. Está entregando todos sus iones al sistema. Por lo tanto, la corriente eléctrica la va a transferir a través de la solución de una manera tremendamente eficiente. Por lo tanto, aquel ácido o aquella base que en solución acuosa se disocian de manera irreversible, aportando absolutamente todos los iones que tiene, se denominan ácidos y bases fuertes. Sin embargo, si yo agrego un ácido que en solución acuosa, por su naturaleza, alcanza el estado de equilibrio, y esto quiere decir que cuando alcanza el estado de equilibrio, existe lo sin disociar con lo disociado, ¿no? Están en equilibrio, van y vienen, pero los dos están presentes, los dos componentes, el ácido sin disociar y una porción disociada. Entonces, en vez de haber aportado el 100% de todos los iones de la concentración que yo agregué, aporta una proporción, una cantidad, ¿cuál? La que se disocia. Entonces, comparado con el ácido anterior, la corriente eléctrica, esta solución la va a transmitir a través de su matriz, pero con menor eficiencia. Entonces, estos ácidos y estas bases que en solución acuosa se disocian de manera parcial. ¿Por qué parcial? Porque no se disocia el 100%. ¿Por qué? Porque son ácidos y bases que en el agua se disocian manteniendo un estado de equilibrio. Bueno, esos se conocen como ácidos o bases débiles. Es lo que esta diapositiva trata de mostrar. Los ácidos fuertes que en el agua se disocian al 100%, entregan la totalidad de sus iones. El ejemplo es el ácido clorhídrico, el hidróxido de sodio, ¿sí? La naturaleza de ellos es, en el agua, estar completamente disociado. Pero existen otros ácidos. Este es el ácido acético, es el del vinagre, el de vinagre de la cocina, de la mesa, ¿sí? El ácido acético es un ácido débil. ¿Por qué? Porque del total de lo que vos agregás al agua, lo echás al agua, una pequeñísima fracción, muy chiquitita, se disocia. Por eso el libro lo representa de esta manera. El libro está diciendo que de todo lo que yo agregué, tan solo una muy pequeña cantidad se encuentra disociada. Pero el sistema está en equilibrio, ¿eh? Queda sin disociar con disociado. Entonces, igual que el ion amonio. El ion amonio es una base débil, ¿sí? De todo lo que yo agrego, se disocia una muy pequeña, pero muy pequeña cantidad. Entonces, estos elementos que se disocian de manera parcial porque tienen un estado de equilibrio, porque conviven la parte no disociada con la disociada, se los considera ácidos o bases débiles. Fuertes son los que se disocian por completo. El agua pura conduce la corriente eléctrica con menos eficiencia, pero lo hace. Bien,
En un ejemplo mostré que el agua acepta los protones, se comporta como base, y se convierte en el ion hidróneo. Por otra parte, dije que el ion hidróneo puede liberar ese protón y convertirse en agua sin el protón. Por lo tanto, fíjense, el agua, que es el solvente universal en biología, tiene la característica de que muy pequeña cantidad, pero muy pequeña cantidad, por eso es débil, por eso el agua pura es conductora eléctrica muy débil. ¿Por qué? Porque muy pequeña cantidad, muy pequeña proporción, 1 por 10 a la menos 14, ya lo vamos a ver a eso, se encuentra disociada. Pero bien, el agua disociada en el agua, es decir, algunas moléculas de agua están disociadas en todo el seno de ella misma. Esto quiere decir que una molécula de agua se va a disociar y otra va a aceptar ese protón para convertirse en ion hidróneo y el oxidrilo. Y viceversa. Por lo tanto, el agua es anfótera. Un anfótero es aquel compuesto que puede comportarse como ácido y como base a la vez. ¿De acuerdo? Porque el agua cede protones y acepta protones. Por lo tanto, el agua es pura, es un electrolito débil. Y en función de este concepto, nosotros en la clase que viene vamos a trabajar con lo siguiente. Vamos a analizar el concepto del agua. A partir de ahí vamos a ver qué sucede con el estado de equilibrio del agua y cómo se obtiene el concepto de pH, p-oxidrilo y las ecuaciones químicas, la escala de pH, que nos van a permitir a nosotros hacer problemas de pH, ¿de acuerdo? El agua es anfótera, ¿eh? Así se la identifica, lo van a leer en el libro. Entonces, chicos, en la clase que viene vamos a retomar desde acá, desde el concepto del agua, y vamos a ir poquito a poco encontrando las ecuaciones químicas y las fórmulas matemáticas para comenzar a resolver problemas de pH.